Estimados televidentes amigos, de que esta es tu programación, Radio TV Noticias HJB, nuevamente la más cordial de las bienvenidas. Esperamos que te suscribas con nosotros, que nos pongas un me gusta en esta programación para que este proyecto comunicacional continúe adelante, y tú eres parte fundamental de esto. Y bueno, siempre con la mente abierta a cualquier tipo de iniciativas, que opines, nos sugieras, conversemos. Alguna opinión que quieran de nosotros, estamos a las órdenes. Está con nosotros nada más y nada menos que el abogado Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la CEDOCUT. Con él vamos a conversar varios temitas que deben ser de análisis de toda la ciudadanía, especialmente de la juventud, porque una juventud desinformada puede tener mucho vigor, mucha situación, pero si está caminando en el aire tendrá que caerse. Esa es la situación. El abogado Juan Bareles Cabrera, oiga, usted como vicepresidente nacional de la CEDOCUT, hay varios temas. El tema de la prohibición de horas libres en el sector público, que no se cobran los impuestos a las empresas defraudadoras del fisco. Se habla de 5.000 millones de dólares, de los cuales 3.000 ya están con orden de ejecución, y sin embargo no pasa nada. Y como contrapartida, a los señores campesinos, pobres campesinos, que son los que se rompen la crisma pues todos los días en el campo para darnos de comer todos los días, a ellos sí, por deudas pequeñitas de 5.000 dólares, 10.000 dólares, ya les caen las coactivas, ya les quitan sus tierras, les hacen la vida imposible, mientras estos señorones sencillamente les perdonan las deudas y piden más flexibilización laboral. Y otra de las cosas que nos ha llamado mucho la atención es que el nuevo gobierno se dice, ojalá me equivoque, caras nuevas, gente nueva, proyectos nuevos, gente nueva. Pero ahí lo vemos a don Alberto Daquit Garzosi, vemos a doña Joyce de Ginata, vemos a don Mauricio Pozo, vemos una serie de situaciones que obviamente nos llaman la atención. Y es por esto que lo hemos convocado a usted, abogado Bareles. Por favor, buenos días. Buenos días, gracias Hugo por esta invitación. Miren, la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitarias de Trabajadores, CEDOCUT, en el último consejo directivo que tuvimos, cuando se analizaba el tema de el balotaje que se estaba dando entre Noboa y el Correísmo, nosotros no teníamos que marearnos mayormente. No podíamos nosotros hacer una campaña porque no estábamos ni inscritos ni somos un movimiento político, pero como organización laboral debíamos tener una expresión nacional, y así lo hicimos. Para nosotros, ni el balotaje que se dio entre el correísmo y Lasso, ni entre el correísmo y Noboa, cambian las cosas en este país. Es más de lo mismo. Para nosotros, el problema real que tienen los trabajadores en este momento es un problema que, a la falta de puestos de trabajo, de generación de empleo, que fue uno de los caballos de batalla del señor Lasso, y que hoy también lo es del señor Noboa, nosotros le hemos contestado diciendo: no queremos que nos digan qué, sino cómo lo van a hacer. Este gobierno, a su salida, dentro de los coletazos que dan todos los gobiernos de esta línea neoliberal, que más que al ser humano le interesa el dinero, más que al ser humano le interesa el capital, su fortuna, ¿me entiendes? Hemos visto, por ejemplo, que el señor Lasso, en los casi 2 años que estuvo gobernando, nunca se preocupó de cobrarle a los ricos, a los empresarios, importadores, exportadores, banqueros, grandes industriales, agroindustriales, la deuda que tienen con el Estado, es decir, la defraudación al fisco, que es un delito. Existen más de 5.000 millones que están por cobrar, 3 de los cuales ya se agotaron todas las instancias judiciales. Y en este momento
solamente falta la ejecución, que es simplemente que el señor ministro de Finanzas, acción administrativa, ¿no? Así como ha sido tan rápido para mandar una circular para que todo el sector público, los trabajadores no cobren las horas extras de octubre, noviembre y diciembre para aliviarle la carga al nuevo gobierno, así como hizo esa regulación tan rápida al decreto 457 que en el año 2022 decretó Lasso para la reducción del tamaño del Estado, porque esa es su intención. Siempre los neoliberales quieren reducir el tamaño del Estado para reducir los servicios públicos, para que haya menos atención al ciudadano y más atención a los sectores pudientes. Entonces, hoy, así como fue tan veloz para disponer que no se paguen las horas extras de los trabajadores del sector público, excepto a los trabajadores municipales y de los consejos provinciales o empresas creadas por mandato de las instituciones autónomas, esos trabajadores sí pueden y deben continuar percibiendo por la misma disposición las horas extras, tanto suplementarias como extraordinarias. Pero esos miles de trabajadores públicos de los sectores eléctricos, de la telefonía, del petróleo y de todo el sector público, que tiene hoy el problema de que al dejar de cobrar las horas extras baja su nivel de capacidad de poder sustentar su familia. Correcto. Bueno, ¿por qué con la misma velocidad no dispone a los bancos que se cobren eso, por lo menos 1.000 millones de los 3.000, que lo puede hacer en menos de un mes? Pero no, hay que atacar a los pobres, hay que atacar al pueblo, hay que atacar a los trabajadores. Y esto también tiene que ver mucho con el tema de los campesinos, que en días pasados se reunieron aquí en Guayaquil, la FENOCIN, y discutieron el problema de cómo los engañó, ¿no?, a los indígenas y a los campesinos de la costa este gobierno en el tema de las famosas mesas de diálogo. Claro. Por eso es que las luchas no pueden terminar en mesa de diálogo, tiene que terminar en un decreto ley, en una resolución de Estado, porque si no, las mesas de diálogo, las comisiones, simplemente es para no cumplir con las ofertas, o cumplirle a lo mejor algunos que otros dirigentes un caramelito, nada más, con caramelos, pero en realidad quedó igual. Yo esto en días pasados les recordaba a los compañeros campesinos que cuando los empresarios irresponsablemente se endeudaron en la época, allá a los fines de los años 70, el señor Osvaldo Hurtado, presidente de la República, quien deben tenerlo como santo los empresarios de este país, les dolarizó, le sucratizó las deudas en dólares que tenían las empresas. Desde allí viene el camino de la dolarización en este país, cuando sucretizó las deudas de los ricos para que los paguemos los pobres. Eso hizo el gobierno de la democracia cristiana, de la democracia popular, del doctor Osvaldo Hurtado. Los empresarios, como son de sinvergüenzas, como son de cara dura, ¿no?, se comprometieron a pagar los intereses de la deuda. Los intereses, ni siquiera la deuda. Y ellos firmaron el acuerdo, ¿no?, con el Estado, de que se comprometían a pagar los intereses de la deuda. Terminó el gobierno de Hurtado y nunca pagaron. Vino el gobierno del ingeniero León Febres Cordero, escuchen bien, y eso está registrado en los documentos históricos del Banco Central.
mediante decreto, les condona los intereses a los pobres ricos de este país, a los pobrecitos ricos de este país. Así es como tratan a los pobres los gobiernos neoliberales. Así es como nosotros hemos venido denunciando al país, que mientras los ricos tienen gobiernos para ellos, los pobres votan por esos gobiernos, que es realmente una contradicción. Pero ¿por qué es esto? Nosotros venimos planteando desde hace tiempo una tercera vía, donde no haya esta confusión. Tienen que ser desde los trabajadores, desde los campesinos, desde los indígenas, desde el pueblo llano de este país, que en un gran frente amplio podamos presentarnos ante la República y terminar con esta politiquería. Ahora ya son ñaños, ahora ya son amigos, ahora ya son, qué sé yo, ya todos somos lo mismo, cuando se presentaban como dos fuerzas contrapuestas. Yo puedo creer que por la necesidad de hacer una concertación, que firmemos un acuerdo de concertación con los puntos concretos donde se hable sobre la vida de la gente, sobre los servicios necesarios básicos para la gente, sobre la necesidad de crear empleo, de crear desarrollo para eliminar la pobreza, la violencia y el crimen organizado que existe en el país. Yo estoy de acuerdo, pero lo que no estoy de acuerdo en que los enemigos políticos, porque eran dos propuestas diferentes, ahora salgan a decir que somos iguales, que somos el Ecuador, que vamos para adelante, que aquí están los votos, que vamos a ir a nuevos horizontes, que es mi tía, la tía del presidente. No, señor, estamos equivocados de rumbo. Eso es en lo que nosotros no creemos. Nosotros creemos que los trabajadores, que los sectores populares, campesinos, indígenas, tienen su propia identidad, y nosotros tenemos que reclamar con mesura, reclamar con altura, como debe ser, diciéndole las cosas al gobierno, a este, al que viene, desde el punto de vista de los trabajadores, que es distinto del punto de vista de los ricos, poderosos de este país. Pero nosotros estamos en esto. Doctor, hay una situación al inicio de este diálogo con el doctor Juan Bareles Cabrera, vicepresidente nacional de la SEDOCUT, le habíamos señalado de que como que hay una contradicción, ideas nuevas, nuevos horizontes, caras nuevas, gente nueva, pero estamos viendo casi que lo mismo. Y en este contexto ya hablé de doña Joyce de Ginata, don Alberto Dajic, el tema del sector de los jubilados, oiga, han expresado su preocupación porque se van a incrementar los años de trabajo para poder sales de ahí derechito a la funeraria, porque no vas a tener chance de ir a disfrutar como es debido. Creo que es una de las mejores industrias, el mejor negocio no son las funerarias, porque venden cajas todos los días y a cada rato. ¿Cuál es su percepción respecto de esto? Oiga, como que no hay nada nuevo bajo el sol en este Ecuador, o va a ser lo mismo con un maquillaje juvenil. A ver, hace más o menos 15 años, el gobierno nacional de entonces hizo ya una propuesta en ese sentido. Luego vino el gobierno de Moreno, que fue uno de los gobiernos más estrafalarios que tuvo el país, y finalmente el del señor Lasso. Todos los últimos gobiernos han tratado por todos los medios de ampliar el número de años, reducir las pensiones, quitarle digamos, los recursos del IES que tienen por derecho. Peor este señor Dajic, que hoy se ve que está tras bastidores con el gobierno. Económico.
Y como este tipo de consejeros, ¿cuántos más habrán? Me dicen que está el señor Pozo, me dicen que está el señor Latorre, o sea, está toda la gavilla, no falta nadie. Pero esperemos ver que el nuevo presidente de la República se dé cuenta que por ahí no va la cosa, que para eso no lo eligió la gente, que si él quiere un futuro igual que el que le pasó a Lazo, que siga por ese camino. Pero si este país, que es un país que tiene todas las posibilidades para ser un país próspero, pero que desgraciadamente, miren ustedes, ¿sabe cuánto se vendió en el año 2022 por exportación de banano del Ecuador? 3.000 millones, ¿no?, de dólares, o sea, 3 billones de dólares. Billones. 3 billones de dólares se vendieron de banano. Y cosa similar en exportación del camarón. Es decir, que los dos juntos hacen mucho más que la exportación petrolera. ¿Ya? Ahora, se nos habla de que tenemos que eliminar los subsidios a los combustibles. Nunca han habido subsidios a los combustibles. Eso es falso. Y tanto es falso que entiendo yo que un técnico de Petroecuador salió hace pocos días con cifras a decirle al Estado, a los ecuatorianos, que no es verdad de los subsidios que se habla. Lo que dicen que es el subsidio es porque el combustible en el Ecuador, ¿no es cierto?, se lo vende a menor precio que los precios internacionales. Ahora no tanto, porque hoy ya la brecha está más corta. Pero es lo que quiere decir que es el subsidio, es lo que dejan de ganar. No es lo que el Estado invierte, no, el Estado invierte un centavo. Lo que ellos dicen que están subsidiando es porque el Petroecuador deja de ganar un margen mayor. Lo que queremos decirle al Ecuador es que además en el gobierno de Moreno se hizo una ley, la famosa ley que luego lo puso en práctica el señor Lazo y que tiene aproximadamente 9.000 millones fuera del país, para que todos los excedentes que resulten del negocio petrolero no se inviertan en la educación, en la salud, en las carreteras, en la electricidad, en los servicios básicos, no, sino que se acumulen y se forme lo que hoy se llama Fondo de Reserva del Ecuador. De los cuales dice que ya se han llevado como 3.000 millones de dólares. Entonces ya hay 7. Entonces ya no hay 9, hay 7. ¿Por qué? Porque ese dinero es el respaldo para pagar la deuda externa. Entonces el único país de América Latina, nuestro país es pequeño, que tiene ese nivel de reserva monetaria en el exterior, cuando en el país la gente se mata porque no tiene un almuerzo, la gente vive en las peores condiciones, los médicos sin empleo, en papel higiénico, que no tienen recetario. Bueno, nosotros lo que hemos dicho es que esas políticas que están de espaldas al pueblo tienen que sincerarse, porque así no llegamos a ninguna parte. Doctor, otra situación, el tema de los jubilados, por ahí salen las iluminadas como doña Joyce Ginata y todos los demás, diciendo de que ellos ven un poco que temerosos de lo que pueda ocurrir en los próximos meses, quizás en lo que inicie este gobierno. Doña Joyce Ginata pues no es tampoco una gente nueva, con ideas nuevas ni nada, hay un temita ahí muy particular. Ella quisiera que la ciudadanía conozca. ¿Por qué digo esto? Porque la gente debe conocer cuál es la gente que nos rodea, pues, y no volvernos a equivocar. A ver, por favor. En el tema de las cuentas de jubilación, que son las que se les paga a todos los jubilados
que están ahorita, estamos jubilados, y los que estarán jubilados en el futuro. En el Ecuador, los fondos jubilares del IES que están en el BIES, el Banco de los Trabajadores, el Banco del IES, están por encima de los 8.000 millones de dólares. Si no me equivoco, entre 8 y 12.000 millones de dólares. Y entonces, los famosos economistas, todos los economistas habidos y por haber, dicen que de ese dinero nosotros solamente estamos saca y saca para pagar la jubilación, y que por lo tanto en el año 2025 se va a terminar esos 8.000 millones, porque todos los años hay que sacar 1.200 millones. Ese ha sido el criterio de la Torre, Pablo Lucio Paredes, sí, y Alberto Dávila. Pero lo que no le cuentan al país es que mientras los fondos jubilares del IES tienen esa magnitud, el banco más grande del Ecuador, escuchen bien ecuatorianos, no tiene ni 4.000 millones de dólares de reserva. ¿Cómo entonces los ecuatorianos depositan dinero en un banco que no tiene ni siquiera la mitad de lo que tiene el Seguro Social? Por eso es que el Seguro Social no quiebra, porque nosotros todos los meses, los 1.300.000 afiliados, depositamos de manera religiosa en la ventanilla del IES, y este valor que nosotros por aportes, tanto individual como patronal, se reparten, y una parte de ese aporte mensual va a la jubilación, a la cuenta de jubilación, porque en el seguro se manejan cuentas. La cuenta que está, digamos, deficitaria es la cuenta de salud. ¿Pero por qué? Eso es lo que no dicen. No, es que nosotros solamente estuvimos viendo la parte la parte financiera y no vimos la parte de salud. Sinvergüenzas, porque no pueden decirnos que ellos solamente vieron la parte financiera, porque nunca le dijeron al país cuántos eran el patrimonio que tiene el IES a nivel nacional, cuántos bienes tenemos los jubilados y activos y afiliados activos en el IES, porque el IES tiene bienes que hay que revalorizarlos, bienes que hay que ponerles destino, si hay que venderlos, hay que venderlos, si hay que ponerlos a funcionar, hay que ponerlos a funcionar. Exacto. Pero no nos van a venir aquí con el cuento de que cogieron la caja llana de los ingresos y egresos del IES. Cualquier estudiante, ¿no es cierto?, de los últimos años del bachillerato de este país, podía haber cogido los ingresos y egresos llanos del IES y decir, aquí hay un déficit. Pero no, así no es la cosa. Los jubilados tienen que estar tranquilos. ¿Por qué? Porque la cuenta de jubilación tiene suficiente recurso para que la administración correcta, la que nosotros estamos proponiendo, que es la que haya un cambio de la modalidad de aportes al IES. ¿Por qué? Todos esos 300.000 jóvenes que hoy están trabajando supuestamente en plataformas, que están trabajando en el subempleo, que están trabajando, todo el sector profesional de este país debe ingresar al sostenimiento del IES a través de la cobertura de la seguridad social. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que si se cambia la modalidad de aportación y se hacen aportes diferenciados, vamos a mejorar tanto el ingreso de los aportes al IES como también la cobertura de la seguridad social. Y entonces, con respecto al tema de la jubilación, se viene cacareando mucho que es necesario que se suban los años, ¿no es cierto?, se suban los aportes, ¿no?, o en su defecto que se tome como digamos, bebida complementaria
todo lo que el trabajador haya aportado desde el día 1, desde el mes 1 hasta los 25 años. Y de eso se saque un promedio, y como es el caso, cuando usted entra a trabajar a los 18 años, pues no gana lo que usted termina ganando cuando usted ha trabajado 25 o 30 años. Entonces, eso es irracional, eso no pasa en ninguna parte del mundo, porque entonces también tendríamos que decir que tiene que establecerse el valor del dólar que estaba en ese momento respecto. ¿Por qué? Porque así es como se mide la economía. Pero claro, los académicos, los economistas muy agenciosos, asesores del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Central, esos economistas que escriben en los diarios y confunden a la gente, esos que decían que el señor Lasso se iba a reelegir y que ahora se han quedado callados por la estupidez que habían dicho en sus páginas, que mal hacen en desorientar a la gente. Hoy, eso es un objetivo. Hoy nosotros estamos exigiendo que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, ¿no es cierto?, en primer lugar, explique a los trabajadores cuáles son las inversiones que se hicieron y por qué se hicieron, porque en este gobierno hay cosas que están todavía por salir a la luz, porque ellos taparon todo con la muerte cruzada, porque si no el destape hubiera sido peor. Por ello pedimos nosotros que los trabajadores nos organicemos en el campo para exigirle al próximo gobierno la condonación de las deudas hasta $10.000, para que no quiebre el campesino ecuatoriano, así como se le han puesto incentivos a los ricos y que digamos eufemísticamente se le llama a los bonos que le dan a los ricos, así mismo que haya un incentivo para el agro, para el campesino. En el caso de los jubilados, que se mantenga una jubilación digna para los últimos años, que no sean para irse al cementerio, sino para que el trabajador que ha trabajado más de 25 años tenga el júbilo del descanso. O para seguir enriqueciendo las funerarias, que esa es ¿por qué no? Hay que ponerse una funeraria y da mucho más dinero, creo que el periodismo. Todos los días recogen cadáveres acá y bueno, es un negocio muy lucrativo. Bien, de esta manera hemos llevado para ustedes esta nueva emisión de Radio TV Noticias. Nos adelantamos porque ya mismo viene pues esto que ya vienen los famosos apagones. En vez de avanzar, seguimos retrocediendo a una velocidad vertiginosa y todavía no da. Pero el tema de los apagones también tiene su negociado, ¿eh? Pero por supuesto. El negociado de las famosas barcazas, el negociado de los crearon todas estas circunstancias para retroceder las barcazas, el negocio redondo para las élites, para hacer. Nosotros teníamos que haber, y eso lo dijimos aquí, que no era solamente porque se habían hecho con sobreprecio las obras. Todas las obras en este país han tenido sobreprecio. ¿O acaso no se acuerda la gente? No se acuerda la gente de la perimetral, no se acuerda de pero por favor, entonces no hay que satanizar una sola cosa, sino decir hay que ver todo. Cosas con el mismo rasero. Nadie es ningún. Tenían que haber invertido lo que debía invertirse en las reparaciones para poder continuar con la generación eléctrica en el Ecuador. Antes vendíamos energía, ¿cómo es que en menos de 20 años ahora estamos poco menos que limosneros? Si a ello le agregamos otra cosita, ya nos extendimos un poquitín, aprovechando que aún no nos llega el machetazo. Ahora los representantes del sector eléctrico dicen, bueno, ahora ya no queda otra, pues como no hay recursos para poder seguir manteniendo esta infraestructura, en algún momento pues habrá que revisar, ojo con esto, las tarifas eléctricas. ¿Qué es lo que nos quiere decir? ¿Qué otro palazo más al escuálido bolsillo de los ecuatorianos? Eso es lo que nos dijo. Bueno, el costo de la energía en el Ecuador estaba sobrevalorado y se estaba perjudicando a la mayor parte de la población, ¿no? Yo hice un estudio hace algunos años en la que se establecía que el órgano de control
del tema eléctrico había dejado una brecha para aumentar el precio del valor del kilovatio hora. Por lo tanto, yo sí creo que esta gente, todo esto terminó siendo finalmente un negocio. Un guión, un guión hay que exigir que haya una revisión de este asunto, porque alguien tiene que tener la culpa de esta situación que estamos pasando. Muy bien, Juan Vareles Cabrera, vicepresidente nacional de la SEDOCUT, hemos hecho una exposición amplia respecto de la temática esta que tenemos nosotros, y de una manera descarnada exponerle al pueblo ecuatoriano: vea, esto es lo que nos está pasando, esto es lo que nos podría pasar.